El presidente Alberto Fernández hoy por la noche va a volar hacia Nueva York. Todos sabemos que entre semana va a llevar adelante su discurso que reúne en este momento a 130 presidentes más o menos. Esto es en la sede de la ONU. Y esto te gusta, Andrés, decirlo a vos, es para locutores así, con ganas de más. Ajá. Es la 77 edición de la Asamblea General de la ONU. A nivel locutivo, ¿cómo sería? ¿Cómo te agarré con esa, Sí. Centésima séptima. Sí. Sí, centésima séptima, correcto. ¿Por qué saltás? Muy correcto, ¿Por muy qué un correcto. locutor tiene que avanzar cuando un productor quiere ir a su territorio? Está muy bien, está muy bien. Centésima séptima. Sí. Bueno, va a estar ahí, en la 77 Pensé edición de la Asamblea General. 67, perdón. No, centésima séptima. Uh-huh. Bueno, ahí va a discurrir. Como siempre, pasando por AMIA, Malvinas. Pero además, este año Alberto se las trae con vaca muerta, porque va a hablar sobre el crecimiento del sector energético. Sabemos que en Vaca Muerta tenemos el reservorio número 2 a nivel mundial de gas mediante perforación y el 4 a nivel global de petróleo. Va a sumar a eso que en final de viaje hacia Nueva York va a dirigirse hacia Houston para hablar con cerca de 80 CEOs, más o menos, de empresas del sector petrolero y gasífero de la República Argentina, que la República Argentina quiere hablar con ellos, como hizo Massa la semana pasada, también en Houston. Y de esos 80, más o menos en la Argentina hay 30 empresas extranjeras que están teniendo inversiones en Vaca Muerta. Bueno, va a tener una reunión y un paso también para imprimirle mayor dinámica al proceso de inversiones que está llevando adelante la República Argentina con el yacimiento de Vaca Muerta, que se ubica en la provincia de Neuquén. Estuvimos hablando la semana pasada un poco sobre la cantidad de revuelo que ha generado este tipo de emprendimiento ya desde hace algunas décadas, que intenta el ministro de Economía, Sergio Massa, regularlo. Pero el dato y dar expectativas y seguridades, pero el dato más importante desde mi punto de vista tiene que ver con qué pasa en septiembre. No con la inflación, sabemos que la inflación estamos todos tratando de ver cómo hacemos para paliarla en nuestra economía personal, y el gobierno denodadamente haciendo esfuerzos para ver si la puede bajar, porque sabe que ahí está el secreto de si hay chances para el 2023. Igual considero que el votante en líneas generales no siempre vota con el bolsillo, más en momentos en donde la política está tan a flor de piel, en donde me parece que no es solamente el voto. Creo que nunca fue así, tal vez me equivoque, porque no es que uno cuando va a votar piensa si está bien o está mal económicamente. También hay otras variables que están en juego ahí. Cómo pienso el mundo, qué ideas defiendo, qué ideas supongo que va a llevar adelante el candidato que a mí me apetece, y qué sociedad en líneas generales quiero tratar de llevar adelante. Si darle más peso a la individualidad, si darle más peso a lo colectivo. Por eso no sé si todo termina en si estoy ganando guito o me está yendo mal. Es importante, pero no sé si el voto va en líneas generales hacia ahí. Podríamos dar ejemplos en donde momentos, en donde procesos electorales fueron hacia ese lugar, como tal vez la segunda reelección del presidente Carlos Menem en el año 95, en donde se decía que era el voto cuota, pero hubo otros momentos en donde no hubo tanto peso, me parece, que en el voto económico al momento de decidir una elección de un dirigente político, de un líder político. Pero decía que el número que creo que es relevante en este mes de septiembre es que el Banco Central estuvo comprando dólares durante toda la semana, porque la medida política que ha llevado adelante la administración de Alberto Fernández, en específico su ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver con ir engrosando las reservas mediante la implementación del tipo de cambio especial para las exportaciones de soja, lo que se llama el dólar soja, ha llevado a que ayer el Banco Central ha comprado 200 millones de dólares. Viene comprando durante todos los días, en las últimas 9 jornadas, y esto registra que hasta el momento hay un saldo neto positivo de 2.164 millones de dólares. 2.164 millones de dólares. Y además, en estos días, el gobierno de Alberto Fernández
ha tenido la posibilidad de generar una primera licitación de deuda en pesos en este mes y obtuvo una financiación de 320.000 millones de pesos, que es muy importante porque el Palacio de Hacienda durante estos días debe enfrentar vencimientos de deuda de alrededor de 125.000 millones de pesos. Entonces, bueno, si vos llegás a meter en el mercado una financiación por 320.000 millones de pesos, quedas más que holgado. Son datos, estoy medio mareando, pero creo que es importante porque la medida que ha llevado adelante de extremo pragmatismo el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene que ver con este denominado dólar soja que ha generado un incremento en las divisas del Banco Central, en las reservas del Banco Central, y eso es importante porque si hay incremento de reservas en el Banco Central, tenés los mercados de moneda extranjera mucho más apaciguados, hay un riesgo inflacionario que no se te dispare menor y la gente está tranquila. Pero con este recorrido de la semana se va a tomar un vuelo hoy a la noche Alberto Fernández y irá a la ciudad en donde alguna vez cantó Frank Sinatra. Esta vez él bajará con Santiago Cafiero, no con Dean Martin, y en vez de estar Jerry Lewis va a estar acompañado también por otro funcionario, como por ejemplo puede ser Jaime Persic. Ajá. Porque también va a estar el ministro de Educación en la gira. Alberto Fernández en la ONU esta semana, Nueva York, para todos ustedes. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hable con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. ¿Ves que al final incurrimos en el error? Porque Ajá. Acá me están corrigiendo que no es 117ª. ¿Cómo es? 77ª. ¿Ves? O sea, a mí no ¿viste? Me dice así. Me dejaste pensando. Cuando uno no le dio. Pero igual aún así todo, nosotros somos personas con Andrés Catalini que nos llevamos muy bien. Claro. Y ¿por qué nos llevamos muy bien? Porque propiciamos el diálogo. Uh-huh. Y el diálogo se explica de esta manera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, espero todo bien. Voy a dejarles un concepto básico de el diálogo. Que escuche Cristina y Mauricio. Iniciar. ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es? Sí. El diálogo es una conversación entre dos o más personas en donde se intercambia información. Bien, claro. El diálogo es una conversación entre dos o más personas en donde se intercambia
información. En este caso, Cristina también y Mauricio. es un concepto básico de diálogo. Voy a leerles en este momento un ejemplo de diálogo. Vamos al ¿Está ejemplo. bien? A ver. Hola Ana, ¿a dónde vas? Bueno, Hola David, voy a hacer unos mandados al mercado. ¿por qué le Yo está también voy al mercado. ¿Están Mi dialogando? tía María me mandó al comedor Doña Juanita Claro. Ah, a mirá. averiguar qué comidas ¿Sabes típicas cómo se come? tienen Con doña preparadas. Juanita. ¿Qué Sí. vas a hacer al mercado? Voy a Voy a la tienda dialogar. de Don Luis a comprar 1 libra de azúcar y una botella de aceite para mi mamá. Canta. Está Luego devastado voy a la también ese, zapatería de Don porque Ramón habla de la a dejar libra. unos zapatos que mi papá quiere que le pongan el tacón. Esto es lo que tendría que suceder con Cristina Fernández y Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo que lo haría con la Constitución arriba de la mesa. Tenía que decir algo, porque no le sale de una decirle al expresidente Mauricio Macri, al periodista en ese momento, sí, estoy abierto yo también al diálogo y no hay ningún tipo de interposición en ese momento, si se diese. Ahora, hablando de ese momento, si se diese, si ya está sucediendo esto del ronroneo y el rum rum y no sé qué, eso tiene que pasar. El diálogo tiene que efectuarse en las próximas semanas, días, o van a dejar toda la comunicación desde un lugar trunco y van a volver a equivocarse. Me parece que, bueno, si ya desde Oscar Parrilli, el senador neuquino, que en muchas ocasiones termina siendo la voz que trae los pensamientos a la opinión pública de la vicepresidenta Cristina Fernández, él acaba de decir que no hay un límite, que hay una amplitud de diálogo, que nunca puso un límite a nada, que está abierta a hablar con Mauricio Macri. Bueno, también me parece que descoloca a Mauricio Macri esa jugada de Cristina. La habilidad de Cristina en el manejo político en comparación con las movidas de Mauricio Macri, sabemos que le saca un par de cuadra de ventaja a Cristina. Si no, la resultante de eso termina siendo las elecciones del 2019 con la elección de Alberto Fernández en esa fórmula que termina desbaratando el andamiaje que venía generando Mauricio Macri con la elección en la vicepresidencia de el peronista Miguel Ángel Pichetto. Pero volviendo al diálogo, y para ser más efectivo en lo que nosotros venimos propugnando desde hace bastante tiempo en este programa, si van a ir al diálogo, vayan con algún paper en donde digan, che, vamos a tratar de resolver estos 5 o 6 puntos. O hagan una ronda de conversaciones. No sé, 2, 3 encuentros. Porque la verdad que dialogar, sacarse una foto y después de sacar esa foto no dejar en claro ninguna política y ningún direccionamiento de hacia dónde se va con el perfil del país socioeconómico a futuro, es como decir, bueno, nos juntamos, sacamos una foto y nada más. Me parece que la Argentina no está para eso, que está para mucho más. ¿Cómo van a trabajar internamente sus extremos? Y bueno, ese es el desafío de los dirigentes políticos, tanto de Cristina como de Mauricio Macri. Hay algunas personas que no le está gustando ni medio esto, ¿no? De cómo Cristina va a sentarse con Mauricio Macri y Mauricio Macri que nos endeudó, bueno, y ahí empieza toda la retaíla de cosas que hizo mal Mauricio Macri. Y del otro lado, lo mismo. ¿Cómo se va a juntar con Cristina? Que Cristina es una persona que todo el tiempo estuvo contra nosotros, que nos persiguió económicamente, que defiende planeros. Bueno, ya sabemos todo eso. Hay que trascender. Cuando sucedió lo de el lamentable atentado que no se perpetró y no se llevó la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández, recuerdo que al sábado siguiente nosotros en el programa decíamos, el peronismo tiene que trascender esto. Cuando focalizaron en el discurso del odio y nosotros somos los buenos y la oposición nos odia permanentemente, la derecha odia, la derecha odiadora, bueno, nosotros ¿qué dijimos acá ese día? Que es muy complicado desde el entendimiento a veces, pero que los movimientos nacionales y populares, no digo que tienen que poner la otra mejilla porque quien te habla es ateo, pero más allá de eso, sí trascender y decir
de esta coyuntura, de este contexto, de este lugar empantanado, se sale si uno trasciende y no se queda con la chiquita, que puede ser muy, muy grave, muy profunda, pero que al momento de utilizar un puente para generar algún tipo de país viable, tenés que pensar que eso es chiquito y tenés que trascender y olvidar el odio, las diferencias. Tal vez uno lo piensa desde una cabeza de periodista y no de político, en donde la construcción es totalmente distinta, en donde los fanatismos son totalmente distintos. Muchas veces he dicho que me es difícil comprender a los políticos porque llegado un momento, a veces hay una ley que no te gusta, pero que la bancada tenés que apoyar porque hay que levantar la mano y hay que apoyar, por más que uno tenga disidencias. Cosa que por suerte no sucedió cuando fue la ley del aborto. Pero en otras circunstancias el político termina respondiendo a una jerarquía y esa jerarquía dice, bueno, hay que apoyar esta ley, hay que votar a favor. Y bueno, yo tal vez no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo tengo que hacer. O tengo problemas con el presupuesto que ha presentado el ministro Sergio Massa, que es lo que sucedió entre semana. O lo que le pasa a los dirigentes del radicalismo de Gerardo Morales. Gerardo Morales está como loco, está yendo de un lado para el otro con Urbano bonaerense, con su idea de ser presidente, y Gerardo Morales entre semana le ha dicho a los diputados radicales que él representa que votaran con el oficialismo el pacto fiscal y la prórroga de una serie de impuestos nacionales. Esto sucedió el jueves por la noche que sesionó la Cámara de Diputados. Bueno, a esos diputados radicales, que venga Gerardo Morales y le diga, che, mirá que tienen que votar conjuntamente con el oficialismo el nuevo pacto fiscal y la prórroga de una serie de impuestos nacionales, no sé si muy bien le cayó. Entonces, desde la mirada periodística, a veces también depende, bueno, porque si trabajás en algunos canales tenés que sentarte durante todo el día y toda la noche diciendo, Alberto, qué lindo que sos, o Cristina, sos el demonio. Y venís a llevar nuestras almas y todo lo tuyo es malo. Y Massa no pasó por Estados Unidos y Vaca Muerta no genera ningún tipo de incentivo. Todo es para atrás. Vivís en un mundo repleto de depresión. Bueno, entonces vos tal vez tenés que laburar en ese medio de comunicación que tienes alguien editorial y que te dice, ¿sabes qué? Durante 8 horas, basura. 8 horas de basura, en donde no hay nada positivo en la República Argentina, o si no, en otros medios deciden, bueno, hay algunas cosas hay que omitirlas, algún error gubernamental, no es considerable decirlo en este momento. A nosotros no nos pasa, por eso nos va tan mal económicamente. Básicamente. Bueno, nosotros estamos totalmente. Nosotros hemos trascendido y ya no manejamos ningún tipo de moneda, estamos más allá de eso y bueno, sabemos que es así. Ahora, el que también está de gira es Horacio Rodríguez Larreta. Si tenemos tiempo, hoy vamos a hablar un poquito de Horacio. Horacio Rodríguez Larreta está también haciendo recorridas proselitistas, preparando el 2023. Ahora, cuando vos le preguntás a Horacio Rodríguez Larreta qué pasa con la interna de Juntos por el Cambio, ¿sabés lo que dice? De manual: no es tiempo de hablar de candidaturas. Ese es para remera también. Esa también es frase para remera. No es tiempo de hablar de candidaturas. Y está recorriendo. ¿No te giro para eso? Claro. Bueno, pero no. Es como un metamensaje y eso no estaría sucediendo. En este mundo nos movemos con Mauricio Macri, que quiere que respeten la Constitución, cuando yo tengo entendido que lo que dice la Constitución es que la Cámara de Diputados o el poder legislativo es quien es el poder que avala si una administración presidencial debe pedir deuda extranjera o no. Debe endeudarse. O sea, ese pedido de deuda tiene que pasar por un aval del Poder Legislativo, ambas cámaras. No sucedió con David Lipton, no sucedió con Me Enamoro, decilo vos, con Lagarde, Me Enamoro Christine. Y no sucedió en ese momento, 2018, no pasó por el Poder Legislativo. Bueno, en ese momento no había constitución, tal vez cerca de el expresidente Mauricio Macri, cercana. Y así otras cosas, ¿no? Rosati, Rosenkrantz, los dos jueces que también se olvidaron. Bueno, no, pero digo, al momento de dialogar, estas cosas no hay que llevarlas arriba de la mesa, porque si no vamos a estar empantanados todo el tiempo. Y hay gente que le conviene que estemos empantanados como pueblo, ¿eh?
Me conviene que la gente esté quejosa y que no salga adelante. Desde mi punto de vista, y que lo tomo desde algún lugar socarrón, por eso el diálogo con el cual empezamos el programa, el diálogo es fundamental, no hay más tiempo, no hay más límite y los que pensamos en un país que creemos que tiene que salir adelante, pónganse a hablar, no importa si es Mauricio, Cristina, Alberto, con Gerardo Morales, no importa. Pragmatismo, olvidar la chiquita y tratar de salir adelante. ¿Qué es lo que está haciendo desde un lugar no tan silencioso, pero sí muy direccional y con mucho poder yo lo veo en la mirada de él. Lo veo en situación de control y que avanza y que dice, es la mía, es mi oportunidad, me tocó y no la voy a desperdiciar. Ayer estábamos hablando justamente de esto con Martín, porque vamos a escuchar al ministro de Economía, a Sergio Massa. En uno de los cortes de audio, porque yo después me fui del lugar computadora, del departamento, corté con Martín, y me quedé pensando en el volumen y la densidad informativa de este corte de audio, que habla de Vaca Muerta y de las inversiones a nivel gasífero que se van a llevar adelante en el año 2023 hasta el 2028. Esto es en el contexto del Plan Gas que presentó el jueves, que después presentó el presupuesto en diputados, pero antes con Alberto Fernández estuvo presentando el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5, el ministro de Economía. Lo que vamos a escuchar para mí, por eso me quedé rebotando después de ayer, de hacer el laburo de cortes con Martín, creo que es uno de los cortes de audio más importantes del año. No es que le estoy metiendo expectativa porque estoy flojo de rating. O sea, no. Sino que lamentablemente tiene dato duro, y tiene mucho dato, por eso lo hace tan denso. Y le avisamos a la audiencia eso. Pero escúchenlo con detenimiento. Yo voy a cerrar con algunos datos aleatorios de ese discurso de Sergio Massa el jueves en Casa Rosada, pero habla de la potencialidad de Vaca Muerta y de lo que está ordenando este muchacho el sector. Escuchémoslo, por favor. Para mí, uno de los cortes de audio más interesantes que hemos cortado en todo el año. Solo para entender qué representa en términos de ahorro para los argentinos el desarrollar el Plan Gas 4, el Plan Gas 5, la Cuenca Austral y la Cuenca Norte, dejar de importar gas y producir y darle a los argentinos el gas que tenemos los argentinos, representa hasta el 2028 $19.000 millones de ahorro. Solamente el año que viene nos vamos a ahorrar $3.200 millones de importaciones de energía. Si obviamente cumplimos todos con nuestros objetivos. En términos de ahorro de divisas, tan importantes para nuestro Banco Central y para nuestra moneda fuerte, $28.900 millones hasta el 2028. Solamente para el año que viene, $4.800 millones de ahorro de divisa por la suma de importaciones de los diversos sectores vinculados al complejo hidrocarburífero. Voy a completar con algunas cosas que dijo el ministro de Economía en este lanzamiento del Plan Gas 4 y Plan Gas 5. $7.000 millones en los próximos 5 años va a ser la inversión que se va a llevar adelante en el yacimiento Vaca Muerta. $7.000 millones. En los próximos 5 años. En el año 2023, solamente el año que viene, $1.200 millones de inversión en el sector hidrocarburífero. La recaudación fiscal del Estado Nacional va a aumentar por toda esta movida de inversiones y de reglas más claras y todo lo que estuvimos analizando en este último tiempo. En cuanto a Vaca Muerta, la recaudación fiscal del Estado va a aumentar 3.500 millones hasta el 2028. 3.500 millones de dólares. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar en estos años, hasta el 2028, las provincias de Neuquén, de Tierra del Fuego, de Chubut, que son las que más fuertemente están ligadas a este tipo de sector económico? 10.000 puestos de trabajo hasta el 2028 de incremento. ¿Quieren saber cuánto va a ser la recaudación fiscal en el 2023 solamente del sector que se aboca a Vaca Muerta?
600 millones de dólares. Solamente de incremento en recaudación fiscal de ese sector que tiene que ver con este proceso de inversiones tan energéticas, valga la redundancia, que está llevando el yacimiento Vaca Muerta. Se va a llegar en el año 2023 disculpen los datos, pero como verán es todo pum 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 y no lo estoy escuchando mucho. Yo no escuché el otro día en los medios masivos de comunicación en líneas generales este tipo de información que estaba dando el ministro de Economía, Sergio Massa. Aburre. Son números que aburren, pero la información es esta. Para mí esta es la noticia de la semana. Si no, ¿para qué me siento acá? Para hablar de un montón de banalidades. Pónganle los títulos ustedes, pero a ver. Se va a llegar en el año 2023 a un 90% del autoabastecimiento energético en el país. El año que viene va a haber un 90% de autoabastecimiento energético. Y además, si se compara, decía el ministro, lo que le salió a la República Argentina importar gas a precios del 2021 en relación a los precios que se va a pagar del 2023 en importación de gas, hay un ahorro de casi el 300% en el precio. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Espacio publicitario. ¿Sabías que SEAMSE fue reconocida este año en Alemania por producir electricidad a partir de los residuos? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. Visita el stand de SEAMSE en el Polo Futuro y entérate cómo hacen para lograrlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Que te quiero mucho, sé que te quiero mucho. ¿Ah, sí? A Charlie. El tema libre me toca a mí. Sí. No quiero volcar en esta mesa de trabajo toda la ansiedad, porque me pasó algo que me cruzó el destino. Ok, o sea... Quiero decírselo, chicos. O sea, el tema libre te irrumpió en la semana, podemos decir. Yo lo había elegido el tema libre, pero no estaba seguro. Pero el tema libre te eligió vos. Y el destino me bajó una señal. Claro, perfecto. Entonces ahí es donde dije, es eso, ya está. ¿No lo estás viendo? Es la montaña. Y está la luz detrás de la montaña. ¿Por qué no estás yendo caminando hacia allá? Tenés que ir. Tenés ¿Vos que qué llegar. harías, Cami, si te pasa eso? Y sí, es como una conexión de que hay que hacerlo sí o sí. Sí. Hay algo místico, Candela. Viene Y si el universo te está diciendo que es por ahí, será por ahí. Me gusta porque ya metí universo. Sí. Alienígenas ancestrales. Bueno, mucho A ver, vos no tiraste algo muy cerca, digamos. Bueno, yo estoy con eso. Sí, vos, Martín. pero era un tema libre, tampoco que el universo está pensando, no, el tema libre de Marcelo. Se cortó el pelo, Martín, y creo que fue uno de los mejores cortes de los últimos meses, ahora que lo estoy viendo. Sí, lo noté cuando me saludó. ¿Fuiste al mismo peluquero? Siempre. Pero capaz que estaba inspirada. Sí, le puso Cambio más de amor. look. No sé, está como mejor, ¿no? Creo que ahora le caíste bien. Claro, estaba inspirada. Resolvió ese intento de algún jopo, ¿viste? Me gusta, a mí me gusta. Bien. Está muy bien. Sí. Agradezco. El otro día digo esto, porque no sé, ¿te acordás cuando salimos de la radio? Claro. Que Andrés dijo que no estábamos hablando del pelo, Sí, no sé qué. me acuerdo. Dijo, No, porque nadie... yo me corté el Claro, pelo. Nadie le dijo. Nadie Andrés. notó mi corte de pelo. Pobre Andrés. Eh, La verdadera víctima. Así que ahora en cada corte de pelo hay que a todos decirle. ¿Saben quién es el que más me defraudó? Te cortás muy seguido vos, Andrés. No, Entonces no, tampoco no. es difícil detectar. Claro, no dejas que te Un crezca mes. mucho. No, cada un mes. Bueno. Cada un mes y una semana me cortó. Pero el que más me defraudó fue el señor Carlos Rodríguez, que no ¿Qué me dijo dice nada. Charlie? Porque que Charlie es de notar esos detalles y no lo notó la semana. Se o por lo siente menos. mal ahora, Charlie. No, está todo bien con Charlie, pero me defraudó, porque no me dijo nada tampoco. O sea, te lastiman todo lo que dice nuestro operador, te lastima más que lo que te decimos nosotros. Sí, Bien. claramente. No sé si quieren meterse ya en el tema libre. Me toca a mí. Pasa que tiraste una intriga que fue como muy difícil de manejar. Falta algo. Hay un corte de audio como siempre, ahora vamos con todo. Pero sí. No dijiste buenos mediodías. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores en su edición número 77ª. Ahí está.
Cosa de no equivocarnos. Eso es lo de la ONU, que va a estar Guterres. Claro. Recibiéndolos a todos. ¿Pero llegará a tiempo? Yo sigo devastado. Hay muchos que van a estar en Londres. Sí, bueno. Yo soy un no súbdito devastado. ¿Vos no vas? No, lamentablemente no conseguí vuelo. Bueno. Para estar en Westminster Hall. Ajá. Bueno, a ver. Cuento primero lo que me sucedió a mí. Sí. Que me cruzó el destino. El jueves yo fui a ver una película documental sobre David Bowie. Que se llama Monash Daydream. Bien. Si la quieren ir a ver, es una linda película. Bowie es una persona que yo he respetado musicalmente, respeto muchísimo. Estabas hablando de un número 1. Pero siempre tuve como un dejo de mayor placer con Lou Reed. Ah, bien, estaba como la pica. Pero, bueno, son generacionales. Sí. Disfruta los dos. Comenzaron juntos. Es más, te diría, seguramente tal vez lo ponga ahí a Mark Bolan, que después fue Tyrannosaurus Rex. Sí, Rex, que 2x3 suena. Que también era amigote de Bowie, vivieron juntos en un momento. Bueno, nada. Salgo de ahí. Salgo de ahí tarde y mi cuerpo requería un regalo. Ah, perfecto. ¿Vos qué haces cuando tu cuerpo requiere un regalo, Cami? ¿Se lo das a tu cuerpo o no? Sí. sí. No sé qué tipo de regalo estás diciendo. Culinario. Ah, sí, obvio. Vos se lo otorgás, ese premio. ¿Qué otro pensabas? No sé para dónde fue la mente de Cami. No, podría no sé qué tipo de regalo. Claro. No me decís qué otros pensabas. Podría ser musical y irte escuchando un buen tema musical. Porque viste que hay gente que dice, bueno, voy esperando. Tiene que ver con lo culinario. Hoy sí, un heladito. Sí. Bueno, a eso me refería. Salí a decir, un helado. Hoy me clavo un heladito. Bien. En esas casas de hamburguesa que los heladitos son de crema. Le mezclas todas cosas, le ponen un pedacito de chocolatito adentro. Se llaman toppings. Bueno, eso. Y había como mucha gente, porque había un par de pibes que no sé si habían estado también en la sala de la peli conmigo. Y por ser amable con la vendedora, cuando me otorga el helado, me dice, ¿no tenés cambio? Y yo podría haberle dicho no. Y le pagaba con algo... Un billete una moneda dura, una libra. Porque acordate que yo sigo devastado. Ahora vamos a ver el tema ¿Te quedó alguna libra corte de audio? Sí. Pero no, me copé, dije, tengo monedas, te doy. Entonces eso me llevó a abrir más cierres de la mochila. Perfecto. El celular, la billetera, buscando la moneda, todo para que esté chocha la vendedora que me había dado el helado muy rico, que estaba muy bueno. No, uno colabora, está muy bien. Claro, me voy de ahí y cuando me voy de ahí a la cuadra me agarra como, no sé si les agarra a ustedes a veces eso de, ¿habré puesto la billetera y el celular? Sí. Todo el tiempo. O lo dejé cuando le pagué buscando las monedas. Y lo apoyé en la mesa, lo agarré. Agarré el helado, pero no agarré la billetera. Tenía la presión de los pibes atrás que también querían el helado. Sentía como una especie de apurate. De Boca ante Atlético Tucumán. ¿Viste? Ya te tengo. Una cosa media así. Me asaltó en ese momento. Claro. Deportivo Riestra atacando. ¿Y cómo hiciste, el helado, la mochila, los bolsillos? Porque el helado en una mano. No, entonces en ese momento me asaltó la duda. Che, tengo el celular, tengo la billetera. No. Iba a volver si no los encontraba dentro de la billetera. Okay. Claro, ahora, tenía la mochila en la espalda, venía con el heladito, disfrutándolo. Hasta que me agarró esa ansiedad. Es decir, tengo que abrir la mochila ya porque a ver si me olvidé el celular, no sé qué, tengo que volver, es un lío. Me pasa eso en la puerta de una comisaría. Perfecto. En la puerta de una comisaría me pasa eso. Uno puede pedir asistencia. Ese arrebato mental. Entonces, ¿qué hago con el helado? Lo pongo arriba un patrullero. No. Pero ¿quién piensa? ¿Qué harías? No, es que sí. No, la acción es muy vos. Lo pongo arriba del patrullero. O sea, a ver, si es un nada, es un segundo, que no se pueden poner cosas arriba del patrullero. Sí, porque de última uno le dice, aguardame un minuto. Pero ¿por qué no? Legalmente. No vas a poner. A mí no me gustaría que me apoyen, por ejemplo, algo arriba del auto. Pero si no era el que no era no era helado. Un vasito. Era un vasito de plástico. Bueno, pero la mochila la tenés con una mano y ya está. Es como si lo apoyás en la ventana de la comisaría. Llevaba muchas cosas en la mochi. ¿Vos cómo haces para sacarte la mochi? Lo tengo con un brazo, me lo pongo en el otro y ya está. Bueno, nada, no pensé tanto. Hay que rebuscársela. Resolví. Si uno lo hace con respeto, no pasa nada. Claro, vos te das cuenta. Al grito del agente policial en la puerta de comisaría, sacá eso de ahí.
Se enojó. Claramente era de esperar. Yo le respondo. Es un minuto, yo abriendo, ¿no? Abriendo, viéndome, fija. No me deja. Saca eso de ahí. Me dice la ley. Dios. Que está el servicio de comunidad. Qué momento, claro. Siempre está el servicio de comunidad en ese momento de que no ponga el helado arriba del tacho del patrullero. Ajá. Del techo. No hago la acción y lo pongo en un auto de civil que está en la puerta de la comisaría. Dios uno mío. gris, que es lo que le ponen Peor la licuadora todavía. arriba y eso. Peor. Fuiste por todo. Peor todavía. Fuiste por todo. No le hablaste la apuesta. Y ahí me mira y hago la maniobra. Adelante. Sacarle el la arma. gente. No, pero no por una cuestión de. Déjame, quiero saber si esto, porque si no es un lío, ¿entendés? Es un segundo. Perdí el celular y yo hablándole, diciendo, me pasa esto. Bueno. Entonces, en ese momento, yo noté cierta exageración ante mí, por parte de la gente. Claro. Porque fue exagerado. O sea, viene un flaco que sabes que es más careta que los super amigos, ¿entendés? Porque, a ver, no es que llego yo y llega la violencia. Claro. Decís, bueno, a ver, es una Mara Sí. de Centroamérica. O sea, Es una te persona estén que... poniendo un heladito de un lugar hipercapitalista. Claro, además. Con esa cara de Gil. O sea, nada, va a revisar la mochila y va a ver si tiene listo. Violencia cero, claro. Y encima le estoy contestando. Entonces, ¿por qué me increpas cuando voy hacia el auto de civil? No, por le segunda tendrías que haber dado el oportunidad, helado a segundo él. intento. El helado a él. Aguárdeme, Es me que era puede nada, ayudar. era abrir la billetera, era abrir el bolsillo, decir, tengo la Sí, billetera, era un- tengo el literal era celular, un ya segundo, está, era me un voy. ¿Y lo tenías? Sí, lo tenía, todo bien. Bueno, bien, entonces perfecto. digo, ese fue un gesto de exageración ante mí que decidió que el tema libre tenía que hacer esto. Perfecto. A todo esto estamos viviendo una semana en donde estamos atravesados de estas cosas. A ver. Que vamos a We can't escuchar. put it into words because obviously she's been a figurehead for so Ingleses many hablando. years. She's always been there in our lifetimes. Con dolor. So she's just like a person we've all looked up to. Está hablando de Isabel, el momento. Claro. Ella ha estado, les preguntaba cómo explican este lazo afectivo que entiendo que a nosotros nos queda lejos, ¿no? Porque Claro, casi que totalmente. nos cuesta encontrar alguna figura análoga, ¿no? Y él lo que dice es algo que se repite en todos los testimonios, Roxy Lape, que es básicamente que ella los ha acompañado durante toda su vida. Claro. Que esta es una Los figura acompañó que ha durante- estado con ellos durante toda Claro. su vida, incluso en tiempos muy pero muy difíciles. Very much. She's too much Este for me. testimonio es desgarrador. She's, Escuchalo. can you say that again? She's too much for me. She's my queen. Pero- She was my queen. She's my your grandma. Escuchá que te quiebra. She's your grandma. Yes, for all of us. Bueno, ella dice, ella es demasiado para mí, ella es mi reina, ella fue mi abuela y fue la abuela para todos nosotros. Sí, lo es. Desgarrador. Pero hablaba... Desgarrador. Ahora, también la periodista, o sea, nosotros tuvimos figuras que han generado este tipo de movimiento de gente. La muerte de Evita. Ahora vamos a hablar de Eva en un ratito. Con un contexto de exageración. La muerte de General Perón, Alfonsín, la muerte de Néstor. O sea, a ver, no es que Pero ya que sea tu abuela. los ingleses tienen toda la figurita del álbum de Panini de no. líderes políticos y nosotros no tenemos a nadie. No. O sea, a ver, Sí. por favor, no me ponga nervioso. Está bien. Argentina ha dado más de una Otra demostración figura. de Sí, amor sí. de su pueblo hacia un líder político. Claro. Cerca de TN no hay un recuerdo de esas cosas. Ahora, más allá de eso, hay una exageración también. Fue mi abuela, estuvo en todos mis momentos, me acompañó toda tu vida, o sea, ¿qué era? Es un poco mucho. Flash, o sea, Isabel que iba a todos los domicilios de Gran Bretaña, hacía un rush tremendo. Y a los cumpleaños. Claro, me acompañó, es la abuela de todos, es la madre de todos. Paramos, volvemos. Entonces, ¿a dónde volvemos? A la exageración. Volvemos de nuevo a la exageración. Sí. Y todo esto deviene de un testimonio de una persona que quiere mucho a Cristina, que tiene una teoría de en dónde empieza todo esto. Que ya la escuché la semana pasada o hace un par de semanas. Escúchenla con detenimiento. ¿Qué decía la señora? Kirchnerista, peronista, cristinista. Que Cristina, que nació en febrero de 1953, nació 7 meses después de la muerte de Evita. Dato. Porque Evita murió en julio de 1952. Cristina nace en febrero de 1953. O sea, para esta señora, Cristina nace 7 mesina. Sí. Pero ¿por qué nace Cristina tan seguido y a los 7 meses de la muerte de Eva? ¿Por qué? Para completar y hacer la misión
que Eva no pudo hacer entre nosotros por su corta edad y que No la pudo, sorprendió no la llegó. muerte. Y no llegó a... ¿Qué Yo me opinas, retiro, Cami? vuelvo en un Lo de rato. Misión es muy Power Ranger, me sonó. Después me criticaban lo del universo, chicos, dejen de joder. Es como que Hablando la de teoría de exageración. esta señora Sí. es como que Cristina es una especie de línea Sucesora, H claro. de Evita que viene por la línea A. A continuación. Vamos a hablar de Viene por el subtes en un subterráneo, rato. claro. ¿Qué sucede de nuevo acá con el testimonio de la persona? No tengo el nombre, estaba lavando los platos cuando lo escuché, era como 12 días Ajá. atrás, en este contexto de testimonios de la prensa hacia simpatizantes políticos de Cristina, Cristina, claro. en donde se enarbola esta teoría. Pero te quedó eso ahí. A partir de ahí surge esto de circunstancias o situaciones en donde uno exagera. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar entonces en este programa hasta las 13 en AM 1420 con vos? Vamos a hablar de en qué circunstancias o situaciones vos te gusta exagerar o considerás que otro está exagerando. Por ejemplo, es la mamá de todos, vino a completar lo que hizo Evita, sácame el helado del patrullero, Claro. todas esas cosas que me fueron pasando. En lo personal y también de testimonios que he recabado ¿Puedo? en la semana. Puedo empezar yo si quieren. Como quieran. Tenemos todo el tiempo del mundo, estamos muy bien. ¿Sabes por qué? Porque Sí. me acabo de acordar. A mí me gusta contar anécdotas. Ah. Principalmente a nivel familiar. Es que sos tan divertido. Anécdota de la contando fiesta. anécdotas. Y la gente quiere sus anécdotas. No, me gusta contar anécdotas y a veces cuando la familia empieza a reírse, ¿no? Digo, me pongo en el ambiente familiar, cena, fin de año, Sí. empezamos a hablar, Alegría. cuento una anécdota y cuando la familia empieza a reírse, uno se incentiva Ah, y en mi caso exagero ahí. bien. No. Y me gusta exagerar un poquito. Porque aparte la gente lo pide, porque Porque sabe aparte que la vas a gente lo exagerar. pide. Sabe que en Andrés va a anécdotas. hacer eso, entonces uno exactamente, quiere y se exacto. mete. Entonces creo que contando una anécdota en un ambiente familiar, uno puede exagerar un poco y está Sos gusto. como una especie de juglar, Claro. que tendrías que ir por los pueblos bonaerenses contando historias. Estaría anécdotas. bueno. Podríamos recorrer la provincia de Buenos El Aires. otro día que hicimos en el municipio de Malvinas, Argentina, y de vuelta. Sí, con por el vos a la Belgrano Sur. mañana. Bien. Perfecto. Claro, quiero saber después cómo cuentas esa No, anécdota. si tenemos tiempo hay Dale, algunos ¿sabes? detalles de Porque ese ahí va. viaje. Ay, si Mirando quieren. el reloj todo el tiempo, porque quería No, volver, no. quería volver a Bueno, Corrientes y Callao. Gracias a Se esa sentía coordinación. Y Fue yo en le ese dije, lugar. vamos a llegar bien. O sea, tenía Sí. que ir a otro lugar. Y yo, vas a llegar bien. Estuvo muy Tenía bien, el 911 Marcelo. marcado por las dudas. No, para nada. No, Cada no, llegamos muy trayecto. bien. Pero El reloj, pará con el reloj. había o sea, que hacer un. No, pero yo sé mucho de mirar reloj. cosa de loco. Yo lo miro todo el tiempo. Eso es exagerado, ¿eh? Pero te claro. pone, aparte te pone, ¿no te pone Bueno. nervioso que alguien mire el reloj todo el tiempo? Disfrutá del viaje en tren. Ahora hay otra Que situación. encima no vas entonces, todos los días hacia esos lugares. Disfrutá la naturaleza, la vivencia de la gente. No, el reloj. Tiene razón, Martín. Así no construimos nada. Sumá Andrés. uno más ahí. De Soy un poco exagerado mirando la hora. Es verdad, lo Aparte reconozco. pones en un lugar a otro donde decir, claro, ¿Sabes por qué? se quiere ir. No. Ay, te pone nerviosa vos. Claro. ¿Sabes por qué? De muy chico uso reloj. Me gusta ese reloj. Bueno. Y miro, en serio, ¿eh? Tenés que leer a Cortázar que no usaba reloj. No, ya sé. Sí. Instrucciones no para reloj. dar cuerda a un reloj. Cami está muy seria porque seguramente está pensando en qué circunstancias no tolera la exageración y en qué circunstancias ella exagera. Sí. Sí. Y Sí. creo que ya lo tengo. No tolero la exageración cuando es como exagerar todo lo negativo. ¿Te pasa algo? No voy a poder, no voy a poder. Y yo exagero con los miedos, que va un poco del lado negativo también. Como que soy muy miedosa, entonces exagero las cosas que me da. No miedosa de cosas de terror, sino miedosa de que no lastimar la persona y esas cosas. ¿Eso lo utilizaste en una relación con algún chico para que te bese en una esquina oscura? No. Ah. Porque es una teoría. Tengo miedo la noche. Claro. Oh, el viento. No, en mi miedosa pelo. de más. Abrázame. Acompáñame, claro. Está bien, podría ser. Es una estrategia. Es una estrategia. pero- Es una estrategia amatoria. Yo quiero decir la mía, soy Sí. muy exagerado, soy la persona que en los cumpleaños le mandan a sacar fotos. Ajá. Mira, Para claro, que porque vean no el le gusta contexto. salir. Sos el Vos sos elegido. productor siempre, Martín. Claro, Ese es el entonces tema. soy la Siempre sos persona productor. elegida para la foto. Pero cuando me pongo en ese rol, soy tan exagerado que si no te llegué a sacar bien soplando la velita, prendé la velita de nuevo y que te tengo que volver a sacar con la Salió velita. Claro, que vea claro. el Me soplido, mandaste a se hacer vea- este trabajo, lo quiero hacer bien. Sí, que se ve hasta la saliva escupiendo la velita. Claro, necesito. claro, Entonces porque te hago por eso- apagar, no importa, el primero ya que nadie cante, pero yo te hago Sí, sí, apagar sí, sí. 70 veces. Es un productor 24/7. Te lo hago apagar 70 veces la velita. ¿Cande?
Yo exagero mucho con los dolores. Me duele algo y lo exagero como si me estuviera a punto de ir a la clínica, Yo ¿me hago entendés? esa también a veces. Cuando No era sé, chico la hacía pero- más. Me golpeaba la rodilla y te tiraba la de actuación de película al final. Que venga un médico, una médica y me atienda. Mis piernas. No, y tu vieja te diga, bueno, te llevo al médico. No, estoy mejor. Estoy Estoy bárbaro. mejor. Una vez Y después estoy yo, que una vez me fracturé el brazo y no dije nada para No. no molestar a mis papás. Bueno, ahí exageraste también. El caso contrario. Una vez estaba durmiendo en la cama en la casa de un amigo, en la habitación de un amigo, y me levanté, no sé qué, medio de raje, y me puse el pantalón. Y me pongo el pantalón y me di la rodilla de lleno con la punta de la mesa. Y me daba me di de lleno, pero el dolor no era. No era tan grave. Y empecé con rodilla, y justo observé que estaba cerca a la mesa de la cama. Entonces me daba el radio para tirar el sonido y tirarme a la cama. ¿entendés? No. Como un herido de la Segunda Guerra Mundial. Buena exageración. Y hacía esas pavadas. Me han dado. Y no sé qué. Bueno, y el otro decía, siempre hacer la misma pavada. Bueno, es el número que me gusta hacer. Déjame Eras hacerlo. un actor de una tiradiaria de... Y me agarré la rodilla y eso. ¿A dónde entonces se comunica la audiencia de Pasó a Valores aquí en AM 1420 con vos para hablar sobre este tema libre, que lo cerraste de qué manera, Catalini? No, ¿en qué situaciones o circunstancias te gusta exagerar? Podría ser, ¿sí? Porque la idea es que vos te sientas cómodo con esa situación de exageración. Hemos Nos dado contás. muchos ejemplos. Sí, por supuesto. Nos contás a través de las redes sociales, @pasoavalores en Facebook, en Twitter y en Instagram, @pasoavalores, ok. Bien, vamos a hablar con una funcionaria que pertenece al Frente de Todos, pero ella es dirigente del Frente Renovador y ocupa funciones como directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior del Vice de la República Argentina y es vicepresidenta de EFORO, que por eso le estamos llamando, para que nos cuente sobre estas jornadas que se está llevando adelante hoy en la provincia de Buenos Aires, y se llama Carla Pitiot. ¿Qué tal, Carla? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por darnos unos minutitos, Carla, porque sé que estás en medio del desarrollo de esta actividad que en definitiva tiene que ver con cómo, entiendo yo, cómo con diferentes sectores políticos se pueden llevar adelante lo que es el lema de la reunión, que sería Acciones para el Trabajo, ¿no? Así es, nos propusimos eso y creo que lo estamos logrando. Estamos llevando a cabo una jornada, la verdad que nos entusiasma. La estamos haciendo en Ensenada, en el Sindicato de Obras Sanitarias, así que también estamos en territorio sindical. Yo que soy dirigente sindical de APOC. Y en estos tantos sombreros que mencionaste, hace muchos años que formo parte de la Fundación EFORO, que ya lleva más de 32 años desde su fundación. Sí. Y bueno, y como vicepresidenta, la verdad es que estamos trabajando mucho en la búsqueda de espacios de consenso y de debate, donde más allá de las diferencias partidarias, ideológicas y hasta rompiendo algunos estereotipos y prejuicios que a veces se tiene con la política y con el sindicalismo, porque no hay que dejar de decirlo, hay mucho prejuicio con los dirigentes sindicales. La verdad que estamos llevando toda esta actividad con jóvenes, muy federal, muy diverso, donde estamos intentando, y creo que lo estamos logrando, hablar del trabajo con trabajadores y trabajadoras, pero no del futuro, sino del trabajo del presente, viendo este escenario tan complejo donde podemos aportar, donde podemos poner nuestra cuota de propuesta. Así que Carla, estamos en una muy linda actividad. Carla, bueno, de hecho se habla de que en este foro está la participación de Facundo Manes, de María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de Horacio Rodríguez Larreta. También hay una diputada de mandato cumplido, que es ella es radical, que se llama Brenda Austin, y que yo hablé con Brenda hace un tiempo atrás, un par de años atrás. La idea tiene que ver con, en algún punto, este discurso o ese mantra que se baja desde algunos sectores más ligados con las grandes empresas y con lo que serían las políticas de apoyo a conceptos neoliberales, que es, bueno, acá lo que hay que hacer es bajarlo, como decía en algún momento Mauricio Macri, bajar el costo laboral y hay que ir hacia una reforma laboral. Los entendimientos tienen que ver en algún punto con tocar el nodo central
que muchas veces la política argentina intenta abarcar desde diferentes sectores políticos, de si hay una reforma laboral, de qué modo, cómo se lleva adelante, porque yo lo que decía, o digo casi siempre cuando se habla sobre reforma laboral, estaría bueno que si se habla de reforma laboral se hable de cómo hacemos para que se puedan trabajar menos horas. Porque eso incrementás a mayor cantidad de gente que está desocupada hoy en día al mercado laboral. Mira, yo te contesto con esto, sí, son todos esos actores que fueron convocados y que a lo largo de la jornada van a estar también. De hecho, acaba de llegar Micaela Ferraro, que es del Frente de Todos, es del espacio del Frente Renovador y es funcionaria de Desarrollo Social. Yo estoy en otro panel también como funcionaria del Frente de Todos, como directora del Banco de Inversión. O sea, hay una diversidad que a nosotros nos entusiasma, en el sentido de que ante la convocatoria también hay una respuesta positiva a debatir y escucharnos a pesar de que podemos pensar diferente. Cuando vos hablabas del tema de reformas y la verdad que está en la conversación, yo no veo que el tema de nuevos marcos legales y también fiscales en las nuevas modalidades de trabajo, en el mundo del trabajo, es una conversación constante. El tema es si nosotros vamos a ser capaces como dirigentes políticos y sindicales de dar el debate desde un lugar de responsabilidad y que no esperemos que otros nos hagan la reforma por nosotros. Cuando nosotros dejamos el espacio para que otros reformen sin la mirada de alguno de los actores fundamentales del mundo del trabajo, yo creo que es el peor de los pecados que podemos estar cometiendo. Si nosotros del sindicalismo nos resistimos a la realidad de que hay nuevas modalidades de trabajo que requieren una adaptabilidad en la formación, en la tecnología, en la forma en que los sindicatos se vinculan con sus trabajadores, en las formas de la dinámica o lo que vos dijiste, el tema de la reducción horaria, claro, o el flex, o si no un blend, que hoy se habla de blend, o de una mixtura entre el trabajo remoto y el trabajo presencial. Yo creo que nos estamos equivocando si no debatimos todas estas cosas. Y si los sindicalistas nos oponemos por oponernos a estos cambios, la reforma nos la van a hacer otros. Claro. Y yo creo que ahí sí no va a tener perspectiva de derechos laborales. Por eso yo creo que estos espacios son fundamentales para también escuchar las posturas de todos. Y después, bueno, cada uno se llevará de eso algo, habrá aportado algo también a la conversación y al debate. Y yo todavía soy de las que creen que hay puntos de encuentro siempre. Siempre hay un lugar de encuentro donde uno puede construir. Es que me parece que no hay mucho espacio ya para que sigamos sin dialogar entre los argentinos. Como última pregunta, y agradeciéndote estos minutos, el otro día, entre semana, Sergio Massa presentó el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5. Esos dos planes tiró un montón, una retahíla de números de todo lo que va a pasar en el sector energético, pero y sabes que hace tiempo nos conocemos, Carla. Ahora, lo que yo sentí es que hace bastantes años que yo no veo un dirigente con el control de decir esta es mi oportunidad, no la voy a perder. Y sabés que no te lo estoy diciendo desde un lugar quiero tirar centro. Pero me parece que está muy confiado en que es el momento y que tiene que avanzar, Sergio. Que le tocó y tiene que hacerlo. Sergio es un tipo que no le tiene miedo a los desafíos, porque mirá si no le habrán dicho en la que te estás metiendo, ¿no? Y Sergio es una persona con una valentía y con una capacidad de hacer frente a los desafíos enormes. La verdad que es un tipo que está a la altura de las grandes dificultades que hemos enfrentado. Entonces, yo no sé si lo están mirando desde un lugar individual. Yo creo que sí, él lo ha visto y el gobierno ha visto, porque esto no ha sido una decisión de él. El hecho de que Sergio Massa sea ministro de Economía ha sido una decisión del gobierno actual, del presidente de la Nación, de la vicepresidenta de la Nación, y también una aceptación por parte de él, que forma parte del Frente de Todos, pero que también es líder de un espacio como es el Frente Renovador, en el que
él lidera y nos lidera. No, pero aparte en el último tiempo, en los últimos 20 días, incluido el viaje a Estados Unidos, lo único que está haciendo es resolver cuestiones macro. Sí, pero porque es lo que él está llamado a hacer, es un tipo muy resolutivo. Los que lo conocen saben que su gran cualidad es la gestión. Él no da vueltas con las cosas, él va al grano, él habla con todo el mundo, conversa con todo el mundo, tiene el gran valor de no quedarse en lo chiquitito. Yo siempre le valoro esto. Él no está en los problemas pequeños, porque sabe que se puede llegar a resolver de otra manera. Él busca siempre dónde está en lo que podemos coincidir, en lo que nos podemos poner de acuerdo. Sí, ya sabemos que esto, pero podemos ponernos de acuerdo desde este lugar y construir desde este lugar. Carla, es la gran capacidad que él tiene y es la persona indicada, y esto no creo que sea, es subjetivo un poquito, pero es la persona indicada para estar en el lugar indicado en este momento. Así que yo por eso te lo hacía notar desde ese lugar y me parece que es una persona que analiza la realidad. Tiene que decir las cosas como son. O sea, y si después la audiencia dice, pero está jugando a favor de Massa, la verdad que me importa bastante poco. O sea, es lo que yo estoy viendo de un dirigente cuando está llevando adelante los anuncios. Te mando un beso, Carla. Gracias por estos minutos. Un cariño enorme y en serio, gracias por llamarme por un evento de esa naturaleza que la verdad que nos alegra enormemente haber podido concretar. Adelante con aforo, ¿eh? Adelante con aforo. Acciones por el trabajo. Te mando un beso, Carla. Adiós. Quien está hablando con nosotros será Carla Pitiot, quien es la vicepresidenta de Foro, que está llevando adelante durante el día de hoy esta reunión de diferentes dirigentes que tienen que ver con el mundo laboral, que se llama Acciones para el Trabajo, y además Carla Pitiot es la actual directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, denominado BICE. Vamos a continuar aquí en Paso a Valores, pero antes recordemos, porque estábamos hablando sobre el tema de las exageraciones, ¿o no, Catalina? Sí, están llegando mensajes ya a través de las redes. Mensajes, y vos decís que hay mensajes. Tengo mensajes. Ya hay mensajes. Sí, porque le estamos preguntando situaciones o circunstancias en las que vos crees que exagerás, pero que te gusta en cierta... O que otra persona está exagerando y decís, che, no me gusta cómo exagera. Claro, por ejemplo, acá Mati dice, yo exagero cuando cocino arroz. Siempre hago como para una familia de 17 personas. Claro. Y después, bueno, queda frío. Con algunas otras cosas. No es feo el arroz frío. En un rato lo vamos a proponer. Algunas magias, va bien. En un rato le vamos a proponer cuestiones gastronómicas a la gente. A través de las redes nos escriben. Perfecto. ¿Cuáles son? @pasoavalores en Facebook, en Instagram y en Twitter, @pasoavalores, ok. Vos sabés que hace un par de semanas, vos lo sabés porque me estuviste viendo con este libro. Te estuve acompañando, en algunos encuentros que tuvimos. Así es. Y yo me comuniqué hace un par de semanas atrás con Sofía, con Paz, que son amigas de la editorial Siglo XXI, porque había un libro que me interesaba llevar adelante en su análisis, de leerlo, que se llama La Corte Suprema en Escena. Este libro que ha escrito Leticia Barrera. Leticia Barrera es una persona que ha estudiado el derecho desde diferentes costados. Ella es magíster en derecho, es doctora en ciencias jurídicas por la Universidad de Cornell y además es investigadora del CONICET y bueno, ha dado clases y escribe artículos sobre el tema que tiene que ver con el Poder Judicial. Y ella ha escrito este libro, que en realidad es una segunda edición porque es un estudio de tesis que ha llevado adelante Leticia, en donde estuvo durante mucho tiempo visitando la Corte Suprema, que está situada en el Palacio de Tribunales. Y creo que este estudio fue a comienzos de los 2000, más o menos, 2001, 2002, pero ¿quién mejor que ella para empezar a desmenuzar este volumen que habla sobre los vericuetos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los andamiajes que mueven el accionar del Poder Judicial? Con ella vamos a hablar unos minutos sobre este libro, sobre miradas que lleva adelante este poder tan importante en un sistema republicano que es el Poder Judicial de todo país, y ella es Leticia Barrera. ¿Qué tal, Leticia? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? A vos y a tu equipo. Muchas gracias por la invitación a conversar. Sí, me parece interesante este libro porque también te retrotrae a un momento tuyo de estudio en donde esto fue a comienzo de los 2000, nosotros salíamos del corralito, de ese trabajo tan intenso
que llevó en ese momento con la resolución judicial de salir de una convertibilidad y gente que había quedado atrapada en pesos, con dólares, en un sistema que ahora ya se regía por pesos. Bueno, en ese contexto le decíamos a la audiencia que a vos se te ocurre hacer un trabajo de tesis para la Universidad de Cornell que tiene que ver con el estudio de la Corte Suprema. Era otra Corte Suprema, la Corte Suprema que llevó adelante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner. Pero contame un poco de ese momento y por qué llegás a escribir esa tesis que después termina transformándose en este libro. Sí, tal cual. Bueno, en realidad es digamos, post-crisis, ¿no? Como que el proyecto de tesis lo armé, el proyecto de investigación, digamos, que vino a la tesis doctoral, lo armé en 2004, estando haciendo el doctorado, cursando el doctorado y pensando ya en el tema de investigación. Yo fui a estudiar a Estados Unidos en el 2003, mediados del 2003, justo acababa de asumir, ponele 2 meses después, más o menos, que había asumido la presidencia de Néstor Kirchner, y un poco lo que yo veía desde lejos eran algunos cambios, ¿no?, que iban ocurriendo en la Corte Suprema. Entonces, bueno, así salió, y también porque tenía, bueno, la memoria fresca de lo que había sido el 2001, ¿no?, y el 2002. Entonces, como fue pensar eso y tratar de buscarlo ahí en la introducción del libro, ¿no?, como problematizar eso, como volverlo una pregunta de investigación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba? Más que, digamos, describir algo, digamos, cómo esto impactaba en la conformación, digamos, del Tribunal Superior, o sea, como, y qué lugar se le daba a eso, ¿no?, desde la sociedad, y también, digamos, un momento en el cual va apareciendo, va tomando forma, no solamente una nueva composición física de la Corte, sino también un modo de posicionarse distinto, ¿no?, frente a la sociedad y el poder político. Leticia, y esa Corte de los primeros años de Néstor Kirchner al frente de la administración del país, ¿qué tenía de manejo interesante a copiar de la Corte que terminamos teniendo hoy? En lo que tiene que ver su funcionamiento, está bien, esa Corte tenía más miembros, ahora hay menos miembros, pero me parece que también, no sé, lo quiero contraponer, por eso el abordaje de esta entrevista, me parece que esa Corte Suprema, todos sabíamos o teníamos una idea clara de cómo se jugaba políticamente con el pensamiento que tenían de la sociedad. Uno sabía para dónde tenía el pensamiento político Petracchi o para dónde tenía el pensamiento político Zaffaroni, y así otros miembros, ¿no? Carmen Argibay, pero si tuviese la Corte de hoy que mirarse en algunas cosas positivas de esa Corte, ¿en cuáles recalarías? ¿Qué pregunta? No, a ver, un poco lo que vi yo en el libro, y porque lo que atraviesa también tu pregunta es el tema de la coyuntura, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo etnográfico de largo plazo, de estar inmersa, ¿no?, en la cotidianidad, es lo que trata de recuperar. No solamente el punto de vista de los actores, ¿no?, de quienes participan en ese proceso de creación, ¿no?, de la decisión, sino también las prácticas que están consolidadas institucionalmente. Y en cierta forma, un poco creo que de ahí también vino la idea de la nueva edición del libro, de mostrar cierta continuidad, ¿sí?, más allá de lo que puede ser la coyuntura política, ¿no? Digamos, cómo el Poder Judicial se constituye como tal a partir de estas de estas prácticas cotidianas, de estos hábitos, de estas actitudes, ¿no?, que tienen que ver justamente como un modo de pensar el derecho y de crear el derecho. Eso, en cierta forma, pues bueno, está atravesado por las coyunturas, pero hace lo que es al andamiaje, digamos, de la práctica judicial cotidiana, ¿no? Que el tema, digamos, bueno, cómo circulan los expedientes dentro de la Corte, qué dice esa circulación de los expedientes, digamos, de lo que hace la división del trabajo, ¿no? Cómo eso me permite ver también subjetividades o estados afectivos, digamos, las relaciones que existen dentro del Poder Judicial, dentro de eso. Desde ese lugar uno puede decir, bueno, se mantienen estables. Ahora sí, la coyuntura es diferente. Como decir, hay otros estudios que abordan, yo no sé si estaba tan claro, ¿sabes?, en esa Corte, porque también en un momento, de cierta forma, como no pensar, hay un quiebre en 2001,
¿no? Pero también hay toda una crítica hacia el accionar de la Corte que se viene arrastrando desde los 90, desde la ampliación de la Corte. Bueno, la Corte de Nazareno, la Corte de Menem. Y la mayoría automática. Entonces, de cierta forma es como que, entiendo yo, ¿no? Interpreto, 2001, 2002, es como que viene a cristalizar también ese descontento, ¿no? De la Corte. Voy a leer un tramo de tu libro, que me parece que volvés en más de una ocasión sobre este tema, y por eso quería hacerte una pregunta. En un momento en donde hablas sobre discurso judicial y legitimidad, decís un punto que resulta central en los diferentes cuestionamientos que la doctrina hace al artículo 280 y a la discrecionalidad atribuida a la Corte para rechazar los casos que se presentan, es que esta práctica se contradice con un modelo transparente de toma de decisiones que exige que jueces y juezas expliquen los motivos de sus decisiones y además ofrezcan las razones de sus negativas. ¿Qué pensás del artículo 280? Bueno, sí, hay todo un capítulo acerca de que se llama, creo, la trama de la inadmisibilidad, ¿no? Y tomo ese ejemplo. Hay otras fórmulas que también se aplican. Y después tengo también otros artículos, digamos, más académicos, sobre todo uno tengo en mente que construido a partir de eso. Ese artículo hace que la Corte no sea igualitaria entre nosotros los argentinos. No lo veo en ese sentido. Digamos, no podría contestar así enfáticamente, no hace que no sea igualitaria. A ver, ¿qué pasa también? El 280 es una fórmula que la Corte aplica, ¿no? Para declarar un caso, digamos, que es inadmisible. Un poco lo que yo juego con eso a partir de un caso que, digamos, vos leíste el libro y hay una situación que se va describiendo en el libro, que de cierta forma se construye gran parte de la investigación a partir del acceso que me permite esa situación, que es el cual un expediente a mi nombre en la Corte, y que el resultado del expediente es como un 280, ¿no? En el sentido de no hay fundamentación de por qué pasó eso. Un poco lo que yo juego con esa idea, juego en el sentido de como la problematizo, es que hay una suerte de como sí, o sea, el como sí no te lo considerara, pero hay todo un proceso interno en el cual eso sí se considera, pero no se da a conocer, ¿sí? Entonces, un poco el argumento es, bueno, hay una construcción, ¿no?, de legitimidad a partir de decir, bueno, yo como Corte Suprema voy a tomar determinados casos. Pero cuando ves a lo largo del libro un poco lo que tiene que ver con la práctica cotidiana, funcionarios que se quejan del cúmulo, ¿no?, de causas, que hay de la revisión de todas las causas. Lo que pasa es que ¿qué es lo que nos llega a nosotros de afuera? Nos llega justamente esta fórmula. Y entonces juego con esta idea también de frustración, que hay abogados que te dicen es como si se muriera alguien, ¿no? No conozco a veces las causas. Claro. Entonces, desde ese lugar, yo creo que también eso tiene que ver con un poco de pensar que y ese es un problema también político, qué tipo de corte se quiere, una corte constitucional que se dedica únicamente al ejercicio de constitucionalidad, o la corte, digamos, como funciona también, que hace las dos cosas, ¿no? Como un tribunal de casación que toma diferentes casos, el artículo arbitrario. El artículo 280 le decimos a la audiencia que es un artículo que está en el Código Procesal Civil y Comercial. Quería, Leticia, para cerrar esta entrevista y agradecerte que gracias a tu libro tuve la excusa de disfrutar del sol en alguna que otra plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, me alegro. Me gusta leer al aire libre y eso me parece que está genial. Me alegro. El efecto colateral positivo. Y bueno, desde ya que me atrapó la temática, por eso hablé con la gente de la editorial Siglo XXI, decirle a la audiencia que pueden comprar este libro en su segunda edición en cualquier librería que les apetezca. Pero quería, para finalizar esta entrevista, hacerte escuchar un corte de audio del senador José Mayans, en donde habla en un momento en uno de los últimos discursos que llevó adelante. Este discurso lo llevó adelante cuando hicieron la semana pasada la sesión de repudio al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, y en ese contexto él habla sobre este momento de la causa vialidad y lo que termina pasando con el Poder Judicial en la República Argentina. Quiero que lo escuches a José Mayans y después si tenés algún tipo de viso de salida o de mirada personal sobre este momento del Poder Judicial de la República Argentina. ¿Te parece? Es como la reacción, ¿viste? Los youtubers que reaccionan a determinados comentarios. Bueno, a ver, vamos. Fíjate a ver si se te ocurre algo. A mí, la verdad que me entristece mucho lo que dice José Mayans. Porque habla de un grado de descomposición en el Poder Judicial que atraviesa a varias administraciones.
Y me parece que como cierre de entrevista, si podés darnos tu punto de vista, sería genial. Bueno. Escuchémoslo a José. Gracias, te escucho. ¿Cómo estamos trabajando con el tema del Poder Judicial en la República Argentina? Porque, ¿qué dije? Dije que tenemos un consejo de la magistratura que está trabajando con una ley que está derogada. Derogada. Y me dice una periodista, no, dice, pero puso en marcha la Corte. Sí. ¿Y usted cree que la Corte puede legislar? Le digo, la Corte no puede legislar, lo dice el propio Lorenzetti. Ahora, ¿por qué hizo esto el Consejo? ¿Por qué hizo la intervención de la Corte? La intervención, por eso tengo la libertad de expresarme. La Corte hace esto porque el Consejo de la Magistratura está por tomar decisiones sobre el tema de la Cámara de Apelaciones. Porque la Cámara de Apelaciones tiene 2 individuos que han sido jueces, lo han llevado de jueces a juez de Cámara, no se puede hacer. Y en el momento que tenían que venir a la comisión de la presidenta que está acá, a mi lado, la presidenta de la comisión, Ana Fernández Sagasti, se negaron a estar, ¿verdad?, a estar acá ante el Congreso. ¿Por qué se negaron a estar? Porque dice que ellos la Corte ya les designó. Fíjense la justicia que estamos teniendo. Ese tribunal, ¿verdad?, es la Cámara de Apelaciones, es la que le está dando todos los tratamientos negativos a los pedidos de la defensa en el juicio. Me parece que después de esto no solamente tienen que dialogar Cristina y Mauricio sobre temas políticos de la sociedad, sino que también no entiendo por qué en la Cámara Baja o en la Cámara Alta hay reticencia a una reforma judicial. A ver, yo primero diría 2 cosas, ¿no? Más o menos lo que dice, bueno, tiene información que uno no puede tener, tener. Después, el tema del el Poder Judicial es muy vasto, ¿no? Entonces, digamos, primero trato de encuadrarlo en eso, ¿no? Es una discusión política, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el funcionamiento de la institución y sobre todo también del Poder Judicial, y es una discusión política. Un poco lo que dice también el prefacio de la nueva edición es que la discusión acerca de la Corte es una cuestión política. A veces como que tenemos temor a pensarlo en esos términos, pero bueno, es una discusión política y que hay que darla. Pero yo cuando hablo del Poder Judicial es como el tipo de enfoque que yo trabajo, el tipo de metodología, el ser un estudio etnográfico, es como desde el lugar también que hablo, yo desde una posición, digamos, académica, que no quiere decir que una renuncie, por supuesto, a sus compromisos éticos y morales, ¿no? Y a sus posicionamientos políticos también, pero es como que tratás de tener un control, ¿no?, sobre lo que decís, no en el sentido de censurarte, sino control. A ver, digamos, cuando yo doy un argumento, bueno, ¿por qué lo digo? Por lo menos, digamos, trato de dar las bases del argumento que doy. Desde el lugar en el que yo trabajo y que espero tener, digamos, o no, una intervención, no, digamos, que el trabajo tenga algún aporte, que haga un aporte. Al final del prefacio dice, bueno, es tratar de contribuir, ¿no?, a la discusión política acerca de la Corte desde otra perspectiva, que tiene que ver con el funcionamiento de lo que es las prácticas cotidianas, todo el funcionamiento burocrático del Poder Judicial. Desde ese lugar en el que yo hablo, y desde ese lugar también es pensar el estudio como una práctica situada en un contexto determinado. Lo que a mí, digamos, no me habilita a generalizar, ¿no? No porque no suceda, pero es lo que no me habilita, porque no tengo control de eso, porque no tengo datos construidos en mi investigación, por eso es lo que voy, ¿no? O relevados en mi investigación, por eso. Eso es ese lugar, digamos. Es como un aporte chiquito. Pero vos considerás insumos como parte, o sea, es el contexto. El contexto atraviesa también la investigación, porque no se puede hacer una investigación totalmente, digamos, no existe investigación objetiva, en el sentido de decir, bueno, a ver, digamos, la investigación es comprometida, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver, este es mi posicionamiento y lo transparento, este es mi lugar, digamos, y desde este lugar intervengo. Las críticas que puedo hacer las puedo hacer, digamos, a esta escala, ¿no? No una escala macro, sino esta es en cierta forma, decir, el libro, la propuesta es, esto es lo que yo veo, esto es lo que analizo, esto es lo que trabajo desde este lugar. Bueno, nada, véanlo, está acá esos datos, ¿sí? Hay otro tipo de intervenciones académicas y son totalmente válidas y legítimas. Ahora, los elementos que yo tengo, tomo, digamos, como dato lo que dice Mayal, tomo como datos otras cuestiones que aparecen también en la agenda
la agenda pública, en la discusión pública, en la discusión política, y eso me sirve como insumos para mí, para la investigación, y ver, digamos, dónde voy, cómo voy situando, un poco mapeando, digamos, el contexto. Desde ese lugar. Sí, no, y desde ese lugar es el estudio. Ahora, cierto desprestigio que ha tenido la actual Corte Suprema, me parece que a veces no sé si es más por haberse dejado dominar por ciertos sectores de poder, o si más bien es un proceso que la Corte ha llevado adelante de descomposición en este último tiempo, en donde a veces eso termina perdiendo el foco de lo que termina pensando la sociedad y el común de nuestro pueblo acerca de el organismo más importante en dar derecho a una persona tener... Sí, y asegurar la vigencia de la Constitución, o sea, garantizar, ¿no? la supremacía constitucional, que bueno, es la función, ¿no? Lo que esperamos también del Poder Judicial, seguro. Leticia, te mando un beso por estos minutos que nos diste para hablar sobre tu trabajo y para entender un poco qué sucede con el Poder Judicial de la República Argentina. Decirle a los oyentes que está a la venta y que pueden obtener tu libro La Corte Suprema en Escena y bueno, tal vez en algún tiempo poder hablar nuevamente sobre el análisis del Poder Judicial de la República Argentina. Cuando quieras, sí, muchas gracias. Te mando un beso y buen fin de semana, Leticia. Igualmente. Chau. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Leticia Barrera, quien es magíster en Derecho, es doctora en Ciencias Jurídicas y además es investigadora independiente del CONICET y ha tenido un trabajo que tiene que ver con el análisis del Poder Judicial, tanto en artículos como en tareas de docencia. Ella además es la autora de la excusa de esta entrevista, que es por su libro que se llama La Corte Suprema en Escena, una etnografía del mundo judicial. Nosotros estamos acá en AM 1420 con vos haciendo Pasavalores, nos quedamos hasta las 13, tenemos un tema libre que tiene que ver con Andrés Catalini, lo trae, ¿y qué era? El tema de la exageración. Sí, situaciones o aquellas circunstancias en las que vos exagerás u otro exagera y te gusta un poco, ¿no? Esa situación de exageración. A través de las redes sociales nos están escribiendo, están llegando cuestiones médicas, están llegando... ¿Viste? Está llegando un poco de todo. Por ejemplo, acá mirá, Lucas dice, soy bastante exagerado en las consultas médicas. O sea, pregunto todo hasta el mínimo detalle. Yo soy medio parecido. Es hipocondríaco, digamos. No, me anoto. Cuando voy a una consulta médica no me quiero perder ningún detalle y anoto. ¿Entendés? Claro. ¿Qué más? Acá mira, Juana dice, soy muy exagerada cuando alguien se enoja conmigo. No lo puedo soportar. Y cada 2 minutos le pregunto, ¿se te pasó el enojo? ¿Se te pasó el enojo? El problema es por qué hace Juana enojar a los seres humanos que la rodean. Claro, exactamente. Me imagino que la gente se enojará por Juana, porque Juana tiene algunas actitudes que llevan al enojo de un tercero. Capaz que es la exageración, ¿no? Podría ser. Su propia exageración. ¡Ay, no, te golpeaste. El dolor. Claro, podría ser exactamente. Acá... El saludo efusivo también, que llega a molestar al amigo. Yo también aplico esas tácticas. Mucho saludo. Hoy a la noche tengo el cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Vamos a ir a comer. Sí. Seguramente cuando llegue, ¿te encontrás con alguien? ¿Qué haces, Dari? Y le empiezo a tocar la cabeza y lo despeino y le toco ahí algunas partes que bueno, joden. Claro. Yo soy así como de... Jodón. Exagerado. Y hay un momento que decís, ya lo estoy haciendo porque quiero ponerlo flaco. De mal humor. Claro, exactamente. Lo buscas. Y ahí voy al fleje y ahí me siento Alcaraz en el US Open. Tengo algunos mensajes más, en un rato te leo, pero nuestro operador dice, por ejemplo, cuando voy de viaje, soy una persona que habla mucho. De ahí, bueno, obviamente, cuando exagero. está también en Buenos Aires, también hace la misma estrategia. Es charlatán, pero dice que cuando viaja a veces exagera, claro, se ve que se aprovecha de que la gente no lo conoce. Entonces ahí puede exagerar. Vamos a hablar de política internacional con Andrés Catalini. Nos quedamos un rato más haciendo este programa y habíamos pensado con Andrés en tratar de abordar la columna esta semana desde un lugar en donde hablemos sobre la ofensiva de la Federación Rusa a Ucrania, sobre la invasión que sigue llevando adelante el gobierno de Vladimir Putin a Ucrania, pero no desde el lado meramente descriptivo de una guerra que está llevando adelante Rusia con Ucrania.
y Ucrania que resiste a una invasión. Sino que más bien lo que tratábamos de conversar con Andrés era, demos un abordaje de cómo le pega esta guerra a los demás actores políticos importantes, que en líneas generales son 4. ¿Cuáles son esos 4? Obviamente que son más, ¿no? Pero es Estados Unidos, que está aportando moneda y cargando de armamento hasta los dientes a los soldados ucranianos y al gobierno de Volodymyr Zelensky. Por otro lado, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea y la Unión, defiende la mirada de la Unión Europea Correcto. con el conflicto, que me parece que salía dañada más de la cuenta con el tema de las sanciones económicas hacia Rusia, porque termina Gazprom cortándote el gas, con Italia teniendo problemas gravísimos y Francia teniendo problemas aún más graves con el suministro de gas para el próximo invierno. Y por otro lado, de donde uno dice, es el otro mundo, es el otro polo, la China de Xi Jinping y la Federación Rusa de Vladimir Putin. Los 4 actores. De esos 4, el jueves en Azerbaiyán se juntaron 2. En una ciudad que me cae muy bien su nombre y que se llama Samarcanda. Exactamente. Samarcanda es una vieja ciudad que tiene que ver con el camino de la seda, Marco Polo. La ruta de la seda china, claro. Marco Polo, sus aventuras, Exacto. esas cosas. Ya me gustó. Cuando dije el encuentro es en Samarcanda, bueno, genial. Esto es Uzbekistán hoy en día. Y ahí estuvieron reunidos Xi, que es China, Xi Jinping, y Vladimir Putin. Corte de audio y Andrés se mete con Tuti. La última vez que el presidente chino Xi Jinping recibió a su homólogo ruso Vladimir Putin en Pekín, aseguró que no había límites en la amistad de su país con Rusia. Eso fue pocos días antes de que Rusia invadiera Ucrania. Desde entonces, Pekín se ha mantenido al margen de la guerra de Moscú contra Kiev, rompiendo ese silencio solo para respaldar conversaciones de paz. A comienzos de septiembre, Rusia y China también hicieron una demostración militar conjunta por tierra, mar y aire. China, por su parte, sabe que Rusia no se interpondrá en sus asuntos internos. China sigue desempeñando un papel clave en la financiación de la maquinaria bélica del Kremlin. El país asiático ha incrementado sus importaciones de energía, siendo un apoyo para la economía rusa. Mientras Rusia ha perdido cuota de mercado en Occidente, el comercio con China se ha incrementado este año en más de un 30%. China ha declarado que el presidente Xi y su homólogo Putin trabajan juntos para dar forma a lo que Pekín denomina un orden mundial más justo. Cantidad de datos que tira al final del corte de audio, ¿eh? A ver, hay una disputa Oriente-Occidente que obviamente está ahí siempre presente, Marcelo. Ahora, también la mirada de China siempre ha sido, bueno, a ver, me voy a meter en tanto y en cuanto no, digamos, 3 eslabones fundamentales. No primero, afecte mi comercio con la Unión Europea, por lo pronto. Eso primero. Segundo, que la asociación estratégica con Rusia se mantenga, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, entre abril del 2022 y julio de este año, o sea, entre abril y julio del 2022, China importó un 17% más de crudo de Rusia respecto a los años anteriores. China es uno de los mayores consumidores de energía del mundo y obviamente necesita esa energía para poder seguir produciendo. Ahora, no es lo único que importó. Por ejemplo, el gas natural licuado que tiene procesamiento en China aumentó un 50%. Es la frontera más extensa del mundo entre 2 países. Además, la de China con Rusia. Correcto. Y hasta ahí están tirando gasoductos para desde Rusia hacia China para poder vigorizar esa economía que, claro, tiene un sistema político unificado, no hay un partido único. Exacto. Pero a nivel económico se maneja con reglas occidentales. Sí, y además del libre mercado. Hay una cierta dependencia. Por ejemplo, hay tendidos eléctricos que conectan a ambos países y hay, por ejemplo, una dependencia de un 39% de la electricidad, ¿no? O sea, por ejemplo, China en estos últimos meses importó un 39% más de electricidad de lo que venía importando desde
Rusia. O sea, estamos hablando de 3 o 4 eslabones fundamentales dentro de lo que es energía. Sí. Se está construyendo, o por lo menos ya se puso en marcha el proyecto para el Poder de Siberia 2, que es este gasoducto que conecta también ambos países para que haya mayor libertad de transfusión de gas entre China y Rusia. Y aparte China tiene el problema de Taiwán. Bueno, claro. En donde necesita un cierto apoyo político por parte de Rusia, porque sabe que ese apoyo político no lo va a tener nunca, ni de Estados Unidos, que le dijo Nancy Pelosi, hola, que está ahí, estoy acá en Taiwán, fotos, y atrás de esa idea política de la administración de Joe Biden con Taiwán, viene Ursula von der Leyen y Josep Borrell con la Unión Europea atrás. Exacto. Apoyando la postura taiwanesa, ¿no? Hay algún dato más de China, ¿no? Pero China lo que dice es, nosotros hasta ahora la postura ha sido, si se quiere, neutral, porque nosotros seguimos cumpliendo lo que ellos llaman el compromiso de integridad territorial, ¿no? Que bueno, que obviamente se ve reflejado en lo que sucede en su país con Taiwán. Sí, sí. El último dato entre, por ejemplo, China y Rusia es que se firmaron acuerdos para el suministro de combustibles como gas y petróleo ruso para los próximos entre 25 y 30 años, y se habla de más de 117.500 millones de dólares, o sea, cifras increíblemente grandes que unen a estas dos grandes potencias. Y bueno, la reunión y el encuentro en Samarcanda no es porque dijeron, che, vamos a Uzbekistán y juntémonos, sino que es como una especie de, digamos, un símil Mercosur, en donde están estos dos países y además está Uzbekistán, Azerbaiyán, Georgia, bueno, claro. No, y fíjate, más pequeños. Fíjate que en ese contexto fue. Fíjate qué bueno este dato. El 15% de las reservas rusas, ¿sabes en qué moneda están? De las reservas de su banco central. De su banco central están en yuanes. Claro, y sí, porque hay intercambio de moneda cada vez más frecuente. Eso lo pone muy nervioso a Biden, claro, y lo ponía aún más de los pelos a Trump. Porque además escapan y van por afuera del dólar. Claro, la moneda china, los yuanes, además complementan el 20% del comercio bilateral que hay. O sea que es un volumen importante de la moneda china y cada vez la presencia china es más fuerte. Todo eso empezó a canalizarse por medio de los BRICS. Todo ese tipo de política. Exacto. Porque los dos componen los BRICS. Bueno, ahora está la otra mirada, ¿no? O sea, está la mirada de Oriente, la mirada de Occidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos y la Unión Europea? La Unión Europea ha, desde un comienzo, propuesto sanciones y ha propuesto presupuestos multimillonarios para el envío de diferentes ayudas a Ucrania. Se habla de 18... La guita que está bajando Biden. Bueno, lo de Biden... que es directamente a armas. Es increíble. Se ve en el armamento ucraniano. Pero la Unión Europea, leía en la semana, que ha destinado 18.000 millones de euros. También en armamento. Mucho de ese dinero se frenó porque obviamente genera dudas dentro del Parlamento Europeo. Pero bueno... Van a dejar un país devastado. Exacto. Van a dejar un país devastado. Lo estaba hablando el otro día con un amigo que estábamos tomando un café. Nada que ver, mi amigo, contador, nada. Y llegamos a la conclusión del error estratégico y político de Volodymyr Zelensky, que le calentaron la cabeza, básicamente. Él no frenó nunca. Él nunca dijo, che, mirá que están en la frontera, están esperando, van a entrar. No, él seguía abiertamente diciendo, nosotros desde Ucrania queremos pertenecer a la OTAN porque estamos atenazados por el régimen de Vladimir Putin. No pensando, o no sé, habla de una incapacidad de este muchacho realmente espeluznante. Porque después que le entran a su país, es matanza tras matanza tras matanza. Sí. Y un país devastado. Te quiero cerrar. ¿No podría haberlo arreglado antes políticamente? ¿No podría haber dicho, si yo fuerzo demasiado y no quiero que Ucrania sea un país neutral para la mirada de la administración de Putin, puede llegar a pasarme la devastación en mi propio pueblo y en mi propia ciudad del territorio? No lo pensé. Eso no lo pensó. Claramente nunca. No. O sea, se cebó con el discurso occidental. Y con el dinero que llegaba de... Total, los hombres y los muertos y los nenes ucranianos muertos los pones vos. Claro. Porque es descarado, pero es así. Bueno, Estados Unidos no baja tropas, la OTAN no baja tropas, la Unión Europea baja plata, pero no baja tropas. No.
Y Sí, los todos muertos son- estuvieron cebándolo a Zelensky hasta que Zelensky llevó adelante este error. Porque es un error garrafal, porque más allá de la situación de, bueno, pero a mí me presionaba Rusia, yo quería estar en la OTAN, yo soy un país libre que quiero tener derecho a participar de una unión militar de naciones occidentales, pero yo también quisiera volver a caminar con mi abuelo. Sí. Por las calles de Liniers. Si mi abuelo no está muerto. Y eso yo lo tuve que entender. Entonces, hay veces que uno, desde Ucrania, tiene que pensar cierta política exterior sabiendo que es Ucrania. Porque si no, Uruguay el día de mañana va a creer que políticamente tiene el mismo peso que Alemania en el concierto de las naciones. ¿Y qué dirían los uruguayos de un presidente que toma ese tipo de decisiones pensándose que es Alemania? Van a decir, no, Muy contentos. no está teniendo en cuenta que es el presidente del Uruguay. Claro. Somos Uruguay, no somos Alemania. Y a Zelensky le pasó un poco eso. Que ahora denuncia la masacre de Izium. Que Izium es una de las ciudades que ha sido liberada por esta avanzada del ejército. Sí, noreste del país. Ucraniano. Bueno, más de 400 tumbas, sospecha de tortura. Sí, la devastación. Vos sabés que en el desmembramiento de Yugoslavia, ayer cuando estaba repasando esta noticia. Hay una información que da cuenta de esto que vos decías antes, ¿no? Por ejemplo, en Izium, esta ciudad al noreste de Ucrania, Sí. el 70% de los edificios están destruidos. Eso obviamente te da a que la población vive sin agua, que vive sin electricidad. Sí, y ha habido torturas porque el ejército ruso seguramente trabajó por arriba de lo que serían las convenciones de una guerra. Exacto. Atrocidades que permiten los políticos, que no entienden que a veces hay que guardar ciertos orgullos, porque si no te van a matar a tu pueblo. Exacto. Bueno, en la Argentina, en una medida extremadamente menor, por suerte, también están con esos egos idiotas. Esperemos que se den cuenta antes de que suceda algo así. Si diálogo, no Sí. diálogo, no sé qué. Bueno. Pasó a Valores. Periodismo independientemente subjetivo. Espacio publicitario. ¿Sabías que SEAMSE fue reconocida este año en Alemania por producir electricidad a partir de los residuos? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. Visita el stand de SEAMSE en el Polo Futuro y entérate cómo hacen para lograrlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Dale, metele. Va llegando gente acá que al son estudio, va pasteles. llegando de todo acá. Como ¿Qué pasó? decía mi abuela, metele Sí. que son pasteles. Hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con, en este programa, el análisis de la política nacional, la política internacional. Estuvimos hablando Exacto. sobre el Poder Judicial en la República Argentina, cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Y llegó el momento del disfrute, Cami, un poquito. Así es, el regalo al cuerpo. Y el disfrute lo tenemos acá frente a nuestros ojos. Le decimos a la audiencia porque vamos a realizar una entrevista que habla sobre los vericuetos de la comida armenia. Ajá. Y han tenido la amabilidad de decirle a Candela, la productora de nuestro programa, que nos mandaban algunas cositas para que probemos. Sí, de todo, la verdad, excelente. Como mucho color arriba de esta mesa. Y nosotros vamos a hablar unos minutitos con la chef del restaurante Nani, que es un restaurante de comida armenia que queda acá en el barrio de Palermo. Y ella es Natalia Dermigian. ¿Qué tal, Natalia? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto hace que estamos con este tema de restaurante Nani, de las comidas armenias, el por qué? Después vas explicándome cosas que tienen que ver con lo culinario, pero me parece que hay una decisión de decir, bueno, voy a empezar a abrir un restaurante que tenga que ver con lo específico del tratamiento de esta comida, ¿no? Que es la comida armenia.
Bueno, la historia del sueño de tener un restaurante hace más de 20 años. Tenía ganas de hacerlo. Hace 7 empecé a cocinar en mi casa. Se fue haciendo un poquito más grande. Bueno, y luego me asocié con unos amigos y, bueno, apareció en medio de la pandemia la posibilidad de armar Nani Restaurant. ¿Cuántos comensales tiene Nani Restaurant? Depende de la cantidad de plazas, disculpa. Sí, porque me imagino que es un lugar muy acogedor y no trabajan grandes dimensiones. Yo pasé por afuera. Cubiertos, claro, es mediano, digamos. Es mediano, sí. Claro. Tenemos un piso arriba que es un poco más reservado. Ahora vamos a ver si podemos poner el deck, que vienen los días lindos y bueno. De a poquito, está hecho muy, muy a pulmón. Sí. Y lo de la comida armenia tiene que ver con relaciones, me imagino, tuyas familiares. ¿Y cuáles son las características centrales que tiene ese tipo de comida? Porque yo en la búsqueda fue también un antojo mío, digamos, de comentarle a Candela, decirle, bueno, tratemos de trabajar culinariamente este país, esta región del planeta. ¿Cuáles son las características principales que tiene la comida armenia? Bueno, es comida armenia y de Medio Oriente. Prácticamente todo Medio Oriente comparte con diferentes matices los mismos estilos de platos. Es una cocina súper elaborada, no es algo que lleva un ratito a hacer. Tiene mucha elaboración, mucha mano de obra. Sí. Y bueno, y además es milenaria, porque... Claro. Y bueno, sí, por raíces, por descendencia armenia es que me dediqué a esta. Los platos típicos tienen que ver, Natalia, con, si me decís, bueno, los ingredientes de los 3 platos típicos de la cocina del Medio Oriente, ¿no? En donde englobamos a Armenia como país. Sí. Tienen que ver porque acá nosotros tenemos la oportunidad que vos nos enviaste muestras y hay como mucho color y como muchas cositas, ¿no? Para ir degustando desde un lugar no occidental el momento del comer. ¿Por qué lugares tenés que pasar en cuanto a elaboración de platos, ingredientes? Bueno, en realidad se caracteriza también por tener mucha variedad. Por ejemplo, las entradas, que es el meté, que son todas las entraditas frías, no es algo que es de una entrada, es compartir en la mesa mucho color, mucha variedad, y después vienen los platos calientes. Y bueno, por ejemplo, el sarmá, que es uno de los platos típicos, que son unas hojas de parra, unos niños envueltos de hojas de parra, bueno, tiene que ver con la región, con los viñedos. ¿Esos qué tienen adentro? Los que les mandamos son los que no tienen carne, que son con arroz y cebollas especiadas. Bien. Muy especiada es esta cocina de Medio Oriente. Después me mandaste unas aceitunas negras con un quesito blanco, ¿no? El queso típico armenio, sí. Y ese es de vaca. Ah, es un queso de vaca, perfecto. Sí. Esa es la bandejita de entrada, digamos. Bien. Y me imagino que ustedes también desde el restaurante, cuando va un comensal que esté interesado en este tipo de comida, le dirán, bueno, te aconsejo que hagas un pedido bajo estas características, que salga de la lógica de entrada, plato principal y postre, ¿no? Claro. Tenemos así una picadita armada para compartir y bueno, después también hay otras variedades un poco más amplias, entonces bueno, está al gusto del paladar del cliente. Y hoy mismo también con el tema de que hay mucho comensal vegano o vegetariano, hay que ampliar un poco más porque era muy carnívora la cocina, sí. Bueno, se fue ampliando un poco también. Natalia, Andrés te saluda y hola, Andrés, ¿qué tal? Agradeciéndote por supuesto todo lo que nos enviaste. Te quiero preguntar, tal vez es algo muy personal, pero sirve como recomendación si alguien quiere ir a comer a Nani, cocina armenia. Sí. La cocina armenia tiene muy buenos platos salados y también muy buenos platos dulces. Incluso ustedes elaboran sus platos dulces ahí de forma artesanal completamente. 100% de nuestra cocina. Claro. La elaboramos acá. Quiero que me digas, es algo personal, pero un ingrediente de la cocina salada armenia y un ingrediente de la cocina dulce que vos destaques. Bueno, de la dulce, los frutos secos. Muy bien, claro. Nueces, básicamente, y bueno, el resto, almendras, los dátiles, pistachos, ¿no? Claro. Los dátiles también.
Básicamente frutos secos y pasas de uva. Las semillas también, ¿no? ¿Cómo? Las semillas también, que se utilizan mucho para Para acompañar. decoración se Sí. usa más. Hay una cuestión con el almíbar ahí, ¿no? También. Ah, sí. Son todos dietéticos nuestros dulces. Pero la elaboración de un almíbar lleva mucho tiempo, porque imagino que llegar a degustar eso en boca, eso que a mí me ha pasado bastante seguido, porque me gusta mucho este tipo de cocina, no está hablando de, che, lo hago a las apuradas, ¿no? No, es lo que te contaba antes. Todos los platos son en pasos, llevan muchos pasos muy elaborados. El almíbar en sí lleva 10 minutos. Claro, hay que enfriarlo, hay que esperar. Se trabaja con la masa fila, que se trabaja con manteca. Bueno, se arma el postre y después se hornea y después se echa el almíbar. Se tiene que, o sea, lleva realmente mucho tiempo. Ya, y vamos a lo salado, por ejemplo, con el hummus. Sí. Al hummus, ¿cuál es el tratamiento, Natalia? Yo sé que te vas a guardar un par de secretos. Vos querés el dato. Pero ¿cuál es el tratamiento que merece un buen garbanzo para que sea un hummus excelente? Toda la comida en sí hay que partir de buenas materias primas. O sea, un garbanzo lindo. Un garbanzo lindo. Bien. Hervirlo las horas que se tiene que hervir en el punto en que esté cremoso, que no se pase porque si no queda muy aguado, que no esté mal cocido porque si no queda duro, queda feo. Sí. Y bueno, fundamentalmente los ingredientes que le pones después. Nosotros usamos la pasta de sésamo, que para mí es el mejor condimento que tiene el hummus. La pasta de sésamo vos se le echás cuando estás apisonando el garbanzo. Sí, un mucho limón, sal, pimienta y fundamentalmente para mí mi receta es la pasta de sésamo. Hay quienes le ponen pasta de maní, hay quienes no le ponen nada tampoco. ¿Hay que ponerle oliva al hummus? ¿Sí o sí? Es un gusto personal. Yo no lo recomiendo porque invade mucho el oliva. Y quizás para una ensalada más con aceitunas, quesos, albahaca, si querés. Pero para el hummus hay quienes le ponen lo mismo el quepe crudo, le ponen mucho oliva algunos. Bueno, es muy a gusto personal. ¿Y conoces Armenia, Natalia? Tuve la posibilidad, fui egresada del Instituto Mari Manudian, viajamos viaje de estudios en el año 93 y en el 2000 fui a bailar con el conjunto Cayane de danza, así que tuve esas posibilidades. Hoy está Armenia en un... Sí, hoy está en un problema muy difícil. Sí, muy, bélico. muy difícil. Sí. Ha sido atacada por las fuerzas azerbaiyanas, el territorio soberano armenio, así que... Sí, estuve leyendo noticias del reclamo de la administración del gobierno armenio por los ataques invasivos de Azerbaiyán. Sí, no está reconocido el genocidio armenio de mano del Estado turco y ahora continúan con esa idea panturquista de atacar tierra soberana armenia, así que hacemos un pedido de paz para todas las partes del mundo, no solo para Armenia, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros. Sí, y aparte es un conflicto que vuelve nuevamente porque tuvo también su repercusión al comienzo del 2020 con la pandemia, ¿no? Sí, eso era en el territorio de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, que también eran poblaciones armenias que se habían declarado independientes, pero en esta oportunidad es el sur de Armenia lo que atacaron. Claro. Bueno, ustedes están sí, bueno, toda nuestra solidaridad con esa cuestión, más en un programa que trata de estas temáticas. Recién estábamos hablando de la reunión de Xi Jinping en Azerbaiyán, ahí en Samarcanda con Putin, o sea que es algo que este programa en sus ejes centrales intenta analizar. Casi siempre nos sale mal, pero bueno, tratamos de analizarlo. Ustedes, Natalia, están en Gurruchaga 1088, local 3, ¿no? Sí, esquina Cufré. Eso es Palermo. Eso es Villa Crespo. Ahora, yo me imagino que después de este diálogo la gente está desesperada con comer, gran parte por el horario, pero también está desesperada por las cosas que dijimos de lo rico que es la comida armenia. ¿Cómo hace las personas, cómo se manejan las reservas? ¿Es por Instagram? ¿Pasás? ¿Hay días? ¿Están mañana? ¿Se puede almorzar? ¿Se puede solamente cenar? ¿Cuál es el funcionamiento de Nani? Mira, las reservas las tomamos por WhatsApp. Al 11 31 40 68 14. Repetilo. 11 31 40 68 14. Perfecto. Por el momento estamos los mediodías de martes a domingo.
a partir de las 12:30 horas, y las noches estamos de jueves a sábado. En breve ya estamos abriendo de martes a domingo también todas las noches. Es que hay que alegrar el domingo, Natalia. Sí, aunque sea aparte, culinariamente, pero hay que alegrarlo. Fue muy paulatino, muy paso a paso, para conservar la calidad de los productos. Como les explicaba, elaboramos todos nosotros, y bueno, Claro. Era nuestra primera experiencia en el restaurante, así que bueno. Es que son preferimos muchas ir horas despacio. de trabajo, trabajar el tipo de comida que proponen las regiones de Oriente Medio. La gastronomía en general es trabajosa. Esta en particular capaz tiene un poco más de dificultad, pero sí, la gastronomía... Bueno, Natalia, vamos a ir a hacerte una visita a Nani en algún momento, porque yo pensé que era como más, viste que te dije, era más acogedor, más pequeño, pero me dijiste que tienen arriba de 70 comensales. Sí. O sea que, bueno, está bien, la parte de arriba a mí, desde afuera se me había ido en dimensiones del restaurante, desde la calle. Cuando gusten están invitados. Pero vamos a ir a darte un abrazo. Exactamente. Es así. ¿Cómo no? Le quiero preguntar cómo se llama o cómo se pronuncia en realidad estos bocaditos de carne que nos enviaron, carne y trigo rellenos con carne especiada, porque tiene un nombre particular. Michugov kofte, se lo llama también, Ichli kofte se lo llama también kepe o kibe. Ah, muy bien. Los árabes le dicen que es el cocido este. ¿Y el ishli que dice abajo, me qué quedé- significa? Es otra manera de decirlo. Ah, perfecto. Michugov kofte está dicho en armenio. Michugov es una carne que está con relleno. Bien. Es un kofte relleno. Bien. Natalia, bueno, te vamos a llenar de preguntas, ¿viste? Es así. Cuando nos conozcamos personalmente. Te mando un beso. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, porque la verdad que vamos a pasar un mediodía de sábado ahora cuando salgamos del aire, pensando en ti, Natalia, Sí, por supuesto. y en lo que nos has traído. Así que te mando un Bueno, beso, muchas saludos gracias. a los trabajadores de Nani, Por y supuesto, le será un decimos a la audiencia que pueden visitarlos a ustedes en Gurruchaga 1088, local 3, aquí en Palermo. Te mando un beso y buen fin de semana, Natalia. Igualmente para ustedes. Bye bye. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era la chef del restaurante Nani de comida armenia, que queda, como decíamos recién, aquí en Palermo, y ella se llama Natalia Dermigian. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Es Villa Crespo, no es Palermo, ¿eh? Ojo. Ajá. Siguiendo retos acá, ¿eh? Sí. Porque parece que Gurruchaga a esa altura ya es Villa Crespo. Villa Crespo. Y los vecinos se enardecen. Y sí. Si no lo van a llamar a... Me llamás palermista Horacio. y yo soy un villacrespense. Bueno, claro. ¿Pasa algo? ¿Te pasa, ¿O es villacrespiano? Es la 77ª. ¿Cómo? ¿Qué Avenida. Qué manera de meterme en vericueto yo también. Tal cual, Comienzo tal el cual. programa de hoy diciendo Y menos mal que no muchacho- te mandaste a pronunciar lo que nos mandaron acá, porque si no... Qué difícil. El Michugov. El Michugov. El Michugov Kofte. Kofte. Ahí está. En producción y operación había quejas, se acapararon todos ustedes y... No, una picada les dejamos. Ah, Les mirá, dejamos mirá. una picada. Estaban ahí llegando las quejas, claro. ¿Qué traerá Boscarol en el apartado deportes de Sí. este programa? ¿Cuál es la historia? Fake news. Es una fake. Obvio. Bien. Ok. Cosas que uno ¿De piensa hace que... mucho, de hace poco? Mucho, para que vean que la fake news desde el año 2008 que sucede, no solo en la política, sino en el nació deporte. con Bolsonaro la fake. No. Ah, Traje viene de una del antes. 2008, tengo data del 2008, Ah. es de un jugador estrella que en el mercado de fichajes, el que terminó del año 2008, Sí. se decía, este jugador de Moldavia es el futuro, no sé, La rompe ponele toda. el futuro todo, Maradona, Pelé. Ah. Bueno, era Masal Bugdub, ¿Eh? nunca existió. Es una salsa. Y más o menos, era un chamullo. Ah, o sea, nosotros vamos a hablar de una Masal persona que no Bugdub, existió. Que no existió y que lo iba a comprar el Liverpool y el Arsenal por 5 millones de libras. Masal Bugdub. Sí, y nunca Cotizado, existió. Masal. Bueno, pero le mostraron algún video antes de poner la guita. ¿Cómo fue la fantasmiada? Porque en realidad estás mostrando un jugador en el mercado que no tengo imágenes porque Masal Bugdub no existe. Exacto. ¿Cómo arranca esto? 2008, redes sociales, Andrés, imagínate, no es como hoy No, que tenemos no, todos no. al alcance. Te dicen, no, mirá que hay uno que en Chipre juega re bien, vos ya lo googleás
Sí. En esos momentos era no difícil, existía. obvio. Claro, no existía. Entonces, en el mercado del 2008 se empezaba a hablar de, bueno, qué jugadores van a comprar, como típico mercado. Claro, pero no podés ir a engañar al Liverpool y al Arsenal. O Bueno. sea, si de última lo querés hacer con un club Pudieron. menor. Pudieron porque las fake news son así. ¿Cómo empieza? Desde un blog muy chiquito, un blog chiquitito. Claro, en ese momento se usaban los blogs. Claro, se empieza a decir, hay un jugador en Moldavia que la rompe. Masal Bugdub. Masal Bugdub. Miren estas imágenes. Vos veías un golazo de uno que andás a ver quién era. Porque sí. lo veías de lejos. Imagínate 2008 la calidad, veías un gol. Pero es el espíritu de Masal. Era el espíritu de Masal. Y eran golazos que vos decías, ¡fa! ¡Qué golazo! De repente de ese blog lo reproducía un medio grande. Sí. Fake news. El medio grande, la nueva estrella que existe en el mundo. Y quedaba como Masal Bugdub, no sé qué, que iba a ser el gol. Así seguíamos pasando los meses, Vos Andrés. pensá que recién en 2004 ponerle Facebook empieza como a Claro. hacerse conocido. Recién en 2008 llega a Argentina. O sea, vos fíjate. Por eso, o sea, casi un era mucho medio más grande complicado. te levantaba la data, te avalaba, era como decir... Sí, podría decir, Si claro. un medio publicó que Masal Bugdub es la nueva futura No, estrella... se tomaba como correcto. Como Masal Bugdub es la nueva estrella. Y no había este concepto de la fake news tampoco impuesto, ¿no? Nada, No, entonces no. seguía el mercado. Imagínense que los mercados en Europa duran 3 meses. En el segundo mes, otro medio, The Guardian. Estamos hablando medio Publica número 1. también, y sí, obvio, claro. Te publicaba la figura por la que se pelean todos, Masal Bugdub. Tremendo. Maxal. Llegó al Washington Post. No, bueno. El futuro de los 10 futbolistas con mayor proyección. Para que te perdimos el futuro de los 10 Llegó al de Washington futbolistas Post. más importantes. En el año 2008, el futuro de los 10 futbolistas más importantes. En el puesto 8, para que se imaginen, estaba Lewandowski, uno que si tuvo Claro, futuro. claro. Bueno, en el 5 estaba Masal Bugdub. Nunca existía. Bueno, pero ¿quién hacía toda esta movida Bueno, mentirosa? un periodista irlandés que se manejaba con lo que eran los managers, cansado de que le tiran la información de, che, mirá que Ronaldinho va a jugar en Milan, mirá de que lo utilizaban, la verdad, se cansó y empezó a publicar desde ese blog todos esos videos falsos que nunca existían. ¿Cómo termina esa historia? Que el Arsenal y el Liverpool, cuando estaban por no poner los 5 millones porque nunca llegaban a un representante, cuando decían, che, vamos a fondo por este pibe, claro, contactaban a Moldavia, todo, no había nada. Entonces se terminó destapando la olla, che, ¿este pibe existe? Bueno, no, era una fake news del año 2008, para que vean que eso no se inventó ahora con Trump, Bolsonaro. Quedan unos últimos mensajes porque ya nos está golpeando la puerta el señor Seba Domenech. Así es, ¿eh? Tiene que hacer su programa Sala de Situación. Estábamos preguntando situaciones en las que te gustaba exagerar o que Sí. alguien exageraba. Ay. Y Nadia, mira lo que dice Nadia. Dice, no sé si es exagerar, pero tengo una lista de películas del universo Marvel, fanática del universo Marvel. Dice por acá que tiene una lista de la mejor a la peor. Las conexiones que hay entre las películas, y una lista del mejor al peor personaje. Una cosa. Dice que me entran voces, vos sabés que estoy devastado. van apareciendo mensajes. ¿Qué más? Y Pablito, que dice por acá, no me gusta la gente que exagera en el amor. Si no lo sentís, no hay que forzar esa situación. Claro, Bueno. si yo no amo, ¿por qué me obligás a amarte? Exactamente. Gracias a todos los que nos escriben. Nos estamos yendo, chau. Hicieron este programa, todos los que saben que hacemos este programa. El próximo sábado nos encontramos aquí en AM 1420 con vos. Chau, que tengan un buen fin de semana. Un beso.